O esa escapada con la persona que amas. Gracias. Y este pequeño sonido, invisible pero poderoso, que hizo posible cada uno de esos momentos. Un toyotero lo sabe. Cada vez que cuidas tu Toyota con aceite genuino, repuestos genuinos y servicio especializado, estás cuidando algo que vale mucho más. Los recuerdos que aún no has vivido. Toyota Postventa. Protege todo lo que te mueve. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. 8:42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al académico y penalista doctor Nino Casanelo. Lo invitamos para que nos ilustre sobre las implicaciones de la extradición de Fito a Estados Unidos y su primera comparecencia este lunes ante la Corte de Brooklyn, en Nueva York, en donde su primera declaración corta se declaró no culpable de al menos 7 cargos que le han formulado en Estados Unidos. ¿Qué significado tiene, doctor Nino Casanelo, esto? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a la audiencia de la revista Democracia. Este es el primer momento, es la presentación o la orden de presentación ante juez, y se ha cumplido toda vez que el ciudadano Macías fue extraditado y pisó suelo norteamericano, ¿no? Como fue convocado por un juez de la Corte Federal, en este caso del circuito de Nueva York, en Brooklyn, el ciudadano tenía que presentarse y en un primer momento declararse, como lo hizo, no culpable. Podía también establecer culpabilidad de los cargos. Para poder llegar a este estadio hay que tener en cuenta que el sistema federal americano de acusación le permite, o en primer lugar le requiere más bien, al Departamento de Justicia haber presentado el caso para lograr lo que se denomina la causa probable ante un gran jurado. Entonces ya hubo un análisis primigenio de elementos recopilados por este órgano administrativo que han iniciado el proceso. La siguiente instancia, la siguiente etapa más bien, va a ser en septiembre, en lo que se conoce como el arraignment hearing o la audiencia de formalización del cargo, ¿sí? En la que una vez más el ciudadano Macías Villamar va a tener que volver a declararse o no como culpable o no culpable, y en función de aquello va a darse inicio a la etapa de descubrimiento o discovery, como le dicen los americanos, donde parte y parte van a recoger su prueba para eventualmente presentarla y sobre la base de eso establecer si es que en algún punto decide ir a juicio o en su defecto decide acogerse a algún tipo de cooperación o colaboración que le permita reducir la pena. Queda mucha tela por cortar, la etapa probatoria va a ser extensa o no, dependiendo de los elementos que se presenten, pero no está todo dicho ni significa que va a existir o no juicio todavía. Y esto implica pues un abanico de posibilidades importantes en cuanto a la pena, a cuánto tiempo va a durar esto. Muchos estiman entre 1 y 2 años más, tomando como referencia otros casos de igual relevancia. Y obviamente también va a haber algunas atenciones a propósito del pedido de la defensa del ciudadano Macías, para velar por su salud, pues no ha señalado que tiene algunas enfermedades catastróficas. Así que de primer momento tenemos provisionalmente una declaratoria de no culpable y en septiembre veremos si ha recapacitado sobre esto, si ha logrado algún tipo de acercamiento o en su efecto si continúa provisionalmente hacia un juicio. Doctor Casanelo, en los escenarios, si es que él persiste en declararse no culpable, ¿qué vendría luego? Y en el caso de decir soy culpable, admito y voy a colaborar con la justicia, ¿cuáles serían esos 2 escenarios? Bien, en el caso de colaborar, podría él eventualmente acceder a una pena negociada. Algunos expertos la estiman, no ponen la mínima, que sería 10, la mínima del cargo, sino hablan de unos 20 años, una cuestión por el estilo, ¿sí? Siempre y cuando proporcione información que resulte importante, de valor para procesar a otros objetivos. Recordemos que el señor Macías, sin perjuicio de los cargos de contrabando de armas a nivel estadounidense, contrabando de drogas y de su incidencia criminal en el Ecuador, también está siendo señalado por su relacionamiento con el cartel de Sinaloa, un objetivo declarado como terrorista por el Departamento de Estado desde inicios de este año en la administración del presidente Donald Trump.
Entonces, todo esto va a incidir claramente en que él pueda lograr, si es que negocia, una pena que muchos estiman podría estar alrededor de los 20 años, un poco más, un poco menos. Ahora, lo que sí tenemos certeza es que aún si enfrentara el juicio y se siguiera declarando no culpable hasta el final, tal y como ofreció en garantía el Departamento de Estado americano, la pena iría en algo así como 50 años. No le aplicarían la pena de cadena perpetua porque fue una de las garantías que se ofreció a efectos de poder proceder con su extradición. Entonces, ese es más o menos el baremo en el cual él se puede medir de cara a colaborar o no colaborar. Ahora, la colaboración, insisto, podemos ver el caso de Ovidio Guzmán López, uno de los denominados chapitos, no solo se limita a la tranquilidad del ciudadano Macías Villamar. Usted puede acceder a acuerdos a nivel del Departamento de Estado de protección a familiares, incorporación a protección del sistema de víctimas y testigos americano, porque también los, digamos, líderes criminales del estilo del señor Macías generalmente también tienen muchas preocupaciones de lo que ocurra con sus familias a propósito de los procesos de delación que realizan. Entonces, mucho de eso ya lo hemos vivido en el proceso de los Guzmán López, con el reciente incluso operativo que hubo alrededor del Mayo Zambada, otra de las grandes figuras del cartel de Sinaloa, de lo que otrora era la gran estructura sinaloense de tráfico de drogas. Entonces, creo que en ese sentido, el único que va a saber los términos de negociación y la información que va a proveer será el ciudadano Macías. Luego esa información sería interesantísimo que eventualmente sea sujeta a colaboraciones penales internacionales para que el Ecuador también pueda procesar localmente a otros miembros de esa estructura. No solo a nivel, digamos, delincuencial, sino aquellos que puedan estar infiltrados en instituciones estatales de fuerza pública, órganos de control y, cómo no, aquellos también pues que tuvieran incidencia en el mundo empresarial, ¿no? En la faceta pues a veces menos atacada de la criminalidad organizada, que es la de los negocios, la del lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el testaferrismo y otras. Doctor Casanelo, en ese sentido, si es que él llega a colaborar, se declara culpable, tendrá que ser información valiosa y cierta, no cualquier cosa dentro de este proceso. Desde luego, tiene que ser información importante. Le doy un ejemplo de cómo funciona, cómo opera. De hecho, es la misma corte. Fíjese usted que en el caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se dio en el año 2019 el procesamiento, y ese mismo año, en diciembre, a propósito de varias de las delaciones de terceros, en el caso del Chapo, eventualmente procesaron, siendo ya residente en el estado de Texas en aquella época, al señor Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano. Entonces, esa va a ser un poco la tónica, no solo a nivel de la Administración de Justicia americana, sino en su colaboración con las autoridades de acá, que a lo mejor nos llevan a más investigaciones, pero insisto, y aquí sí es un llamado a las autoridades, que ya también apunten hacia el sector privado, hacia la penetración de estas estructuras delincuenciales en la fuerza pública, porque es un baño, digamos, de verdad que necesitamos también para incentivar a los buenos elementos a que continúen con esta labor. Si había un cuestionamiento de algunos sectores alrededor de la extradición, es bueno, sí, es uno que se va, pero ¿qué pasa con los demás que se quedan a nivel local? La respuesta es esa, que estos mecanismos, estas técnicas especiales de investigación a nivel internacional, reconocidos en la Convención de Palermo y otros, entre ellos la extradición en materia de delincuencia organizada, sirvan para tejer de alguna manera una estructura que nos permita desmantelar a las organizaciones desde adentro, haciéndolas implosionar, haciendo que unos y otros colaboren y generen delaciones que afecten a la estructura. Tenemos que aprovechar esta técnica especial de manera oportuna. Lo peor que nos podría pasar es que de los procesos de extradición, en colaboración con nuestro aliado, que hoy se presenta así, por lo menos el gobierno americano, no tengamos la capacidad de seguir purgando a la interna este mal, pues que además se ha traducido en una violencia inconmensurable. Tomemos como ejemplo lo que está pasando pues de corta data a propósito del desequilibrio en las fuerzas criminales por esa extradición en la provincia de Manabí. Creo que tenemos que aprender de eso además para adelantarnos a situaciones como esta. Y en lo económico el golpe es importante. Si bien se puede traducir violencia a las calles que genera inconformidad, si los golpes que genero los empiezo a implementar económicamente, también estructurándolos a través de la ley de extinción de dominio y otras de las herramientas aprobadas recientemente, la ley de solidaridad, tarde o temprano voy a generar un desgaste que a lo mejor haga que muchas de estas organizaciones repiensen su plan, digámoslo así, de negocios ilícitos y tal vez lo cambien de país en la región, ¿no? Pero sin duda la extradición como tal
es una nueva herramienta, es una nueva variable con la que estas organizaciones tienen que ponerse a pensar si mantienen o no sus actividades a nivel local, y creo que nos falta mucho por explorar. También, y es importante, tenemos que empezar a discutir en la buena relación que tenemos con Estados Unidos, procesos de extradición activa, ¿no? Nosotros requerir ciudadanos que están con cuentas pendientes ante la justicia a nivel local, requerirlas a nivel internacional, ¿no? Para que vengan para acá. A propósito de lo que usted señala, doctor Casanelo, por ejemplo, uno que ha sido señalado por la justicia, que está prófugo y que vive en Estados Unidos, el señor Javier Jordán, ¿pudiera ser extraditado al Ecuador en esas condiciones? Si hay una solicitud formal del gobierno ecuatoriano y siempre y cuando atraviese un trámite de extradición como el que ha atravesado el ciudadano Macías Villamar, y el Departamento de Estado y el trámite de extradición prospera en Estados Unidos de América, pues eso podría ser una realidad. Entendemos que hay causas pendientes, hay órdenes de detención pendientes, pero ya depende de la petición que haga también el Estado ecuatoriano a través de Cancillería y a través de la cooperación penal internacional, ¿no? Ahora bien, si por ejemplo este ciudadano clamara que tiene alguna condición de refugiado allá y esto niega el trámite de extradición, pues eso no va a ser posible, ¿no? La idea igual ahí es empezarnos a pulir, insisto, no solo en las extradiciones pasivas de ecuatorianos hacia Estados Unidos, sino también empezar a requerir en doble vía a la justicia americana que nos provee a algunas de estas personas para su procesamiento, ¿no? Y generar esta sinergia dinámica entre los departamentos de justicia de ambos estados para librar de corrupción a ambas naciones, ¿no? Doctor Casanelo, en el escenario de Fito, que él definitivamente resuelva, se mantenga en que no es culpable y no va a colaborar, ¿hasta cuánto podría ser por los 7 cargos que tiene, pudiera recibir una pena en ese escenario de la justicia americana? Ahí ya nos dio un adelanto la justicia americana, porque entre las garantías que proveyeron en su momento de no someter a tratos crueles, inhumanos o penas no contempladas en el país al ciudadano Macías, estaba no someterlo a la cadena perpetua, que era el máximo cargo posible por la cantidad, digamos, de delitos que se le imputan. El Estado americano ha hablado de una pena aproximada, si es que se le llegase a imponer en juicio, de más o menos 50 años. Ese ha sido el compromiso y es algo que el juez va a considerar, entenderé yo, en apreciación de la orden de extradición y los acuerdos bilaterales entre ambas naciones. Que para efectos prácticos, y eso a veces hay que analizarlo, ¿no?, sin perjuicio del simbolismo de la pena, para el ciudadano Macías, que ya está cerca de los 50 años de edad, pues supone en la práctica también una condena de por vida, porque supondría que saldría con algo así como 100 años, ¿no? Para que usted se fije como referencia, recuerda a Carlos Leder, miembro del cartel de Medellín, pues que cumplió una pena de más o menos 32 años con rebajas y ha salido, pese a que entró relativamente más joven que el ciudadano Macías Villamar, ha salido ya en situación de edad avanzada, ¿no? Sin perjuicio de poder vivir sus últimos años, incluso ha hablado de arrepentimiento y otras cuestiones, pero la realidad es que 50 años en la práctica para una persona de 40 o 50 es una sentencia de por vida, pues, ¿no? Es decir, ese es el escenario que él corre si es que no colabora. Sí, porque el Departamento de Estado americano, entre las garantías que proveyó en la sentencia de admisión de la extradición generada en esta semana por la presidencia de la Corte, la semana pasada más bien, estaba que no se lo someta a cadena perpetua. Ahora, uno de los argumentos de este jefe de banda fue que por garantía de vida va a una cárcel americana. ¿Eso es real? Y comparo esto a diferencia de lo que sucedía en Colombia hace 30 años, que los narcotraficantes preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Acá, en lugar de posiblemente morir en una cárcel ecuatoriana, vivir, aunque sea con una pena, pero más seguro en una cárcel americana. Fíjese, Miguel, y aquí a veces la gente, digamos, aborda un fenómeno de una sola arista. Más allá de cómo él viva en una cárcel americana o no, ¿sí?, yo creo que ha pensado en función también de sus intereses personales y familiares. Fíjese, le ponía yo el caso de Ovidio Guzmán López, uno de los chapitos, que temprano el año pasado empezó a colaborar con las autoridades, digamos, norteamericanas, y hoy, hace muy poco, luego de un trámite de negociación, de colaboración, pues ha abandonado la prisión federal donde estaba recluido, pero además tiene a su familia bajo esfera de protección americana.
Eso creo que es una variable que juega y es muy importante también a la hora de lograr un acuerdo con el Departamento de Estado, sobre todo cuando se viene de redes complejas criminales como esta. La gente busca en cierto momento de su vida, entendería yo, tranquilidad y tranquilidad para los suyos. Entonces habrá que ver si algo de lo que negocia tiene ese alcance o en su defecto no. Pero creo que va muy por allá la decisión y también pues por bajar las tensiones que una figura como la de él representan también en la dinámica local de violencia, ¿no? Fíjese usted lo que está pasando en Manabí, es un vacío de poder que se ha generado, esperemos que las autoridades lo puedan controlar a la brevedad, pero yo creo que la lógica está también en adelantarnos un poco más, ¿no? En ir a golpear económicamente a estas organizaciones para que el recambio también les sea complicado a estas organizaciones, para que las personas teman tratar de ocupar los lugares de aquellos que van siendo depuestos en sus intenciones criminales, precisamente porque a la larga, aún si te dedicas a esa vida, el rédito económico es cada vez más complejo, ¿no? Si bien el perfil específico de una persona dedicada a delincuencia organizada a este nivel es bastante particular, son personas que valoran el riesgo como una variable de vida, sí, no es menos cierto que su finalidad sigue siendo económica, así lo dice la Convención de Palermo y así lo muestra la estadística. Nadie se mete a estas actividades ilícitas por el puro placer de cometerlas, sino porque quiere un rédito para ellos o mejorar las circunstancias de sus familias. Pero esas circunstancias económicas mejoran, tampoco funcionan sin seguridad para su familia. Entonces llegan a la dicotomía como la que creo que puede tener hoy el ciudadano Macías, de decir, bueno, ¿hasta qué punto me sirve todo lo que tengo si no tengo tranquilidad para los míos, que ya tienen relativamente suficiente para estar bien? Todo eso juega y todo eso seguramente tendrá que ver si es que llega una negociación en los siguientes meses con el Departamento de Estado americano. Bien, al doctor Nino Casanelo, académico y penalista, muchas gracias por ilustrarnos el tema de la extradición de Fito y lo que le espera en la justicia americana, en la Corte de Brooklyn, Nueva York. Doctor Casanelo, muy amable. A usted, Miguel, y un saludo a la audiencia, a las órdenes siempre. Muy amable. Muy gentil. Vamos a ir a una información internacional y luego cerramos la revista de Opinión Democracia y le recomendamos posteriormente, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. De mi parte, les deseo a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz martes a todos. Muy buen día. El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar compareció por primera vez ante una jueza de instrucción en Nueva York tras ser extraditado. Alias Fito se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y posesión de armas. La próxima audiencia quedó fijada para el 19 de septiembre. No culpable. Así se declaró alias Fito este lunes ante una jueza federal en Nueva York tras ser extraditado desde Ecuador. Su